Yo voy a hablar de algo que no existe, que es el intersticio. Porque en realidad el intersticio es el espacio entre dos cuerpos, entre dos piedras, es donde el escalador mete la mano. Es la ausencia de la piedra, el espacio, la ausencia, de modo que el intersticio no existe. Para peor, cuando uno habla de los tejidos, el intersticio está ocupado por algo, de modo que además de no existir está lleno. De modo que es un espacio lleno, es una cosa bastante loca que le llamamos intersticio a eso. Sin embargo, se le llama intersticio al espacio que existe entre las células y que es el sitio en donde se desarrolla la vida. Y la metáfora de Boder con respecto a este ambiente donde se desarrolla la vida lleva al acuario. El agua del acuario es el intersticio, es el espacio donde se desarrolla la vida, y los peces son las células. De modo tal que el gran misterio que hace a la vida tiene que ver con el mantenimiento del agua, de la calidad del agua del acuario donde viven nuestros peces, nuestras células. Y desde esa perspectiva es que Boder intenta proveer el drenaje linfático manual, etcétera, etcétera, pero desde ahí es de donde él comprende el rol del sistema linfático en cuanto a función. Uno, cuando busca en la literatura, va a encontrar que el sistema linfático cumple una función de transporte de agua y proteínas de alto peso molecular. Es una visión demasiado estrecha. En primer lugar, es una empresa de transporte. Y a mí, en realidad, lo que hace el sistema linfático con la linfa, buñuelos, casa prefabricada, problema del sistema linfático, a mí lo que me interesa es que me limpien el salón después de la fiesta, que el espacio donde se desarrolló la fiesta, donde se desarrolla la vida, recupere su salud y sea mantenido. Y en ese sentido, la relación es una relación homeostásica, pero no una relación homeostásica entendida como normalmente se malinterpreta, y es una malinterpretación que proviene de Descartes. Los mecanicistas que analizaban las fuerzas y tuvieron un enorme éxito, porque Newton explicó en el 1670 la teoría gravitacional, y todos trataron de tomar del método científico el método para explicar todo lo demás. Marx explicó el socialismo y metió la pata, y los economistas también metieron la pata explicando cosas que en realidad después se dieron cuenta de que no funcionaban igual. Y en biología pasó lo mismo. Claude Bernard describe la homeostasis como una tendencia al equilibrio, pero esto no es real, porque el equilibrio, cuando se completa la idea como dos fuerzas equivalentes, lleva a la inmovilidad, y la inmovilidad es la muerte. Y la vida es un proceso permanente de cambio, de manera tal que la comprensión de la homeostasis en términos de equilibrio a mí me hace ruido y no me termina de gustar. Me gusta mucho más la idea de un proceso que tiende a mantener la calidad del ambiente donde se desarrolla la vida, porque cuando esto falla, le pasa lo que a la tortuga, como si la tortuga fuera una célula atrapada en algún tipo de sustancia que quedó en ese ambiente. Pero podríamos ir un poco más lejos y pensar, ok, fenómeno, muy bonito todo, pongo un filtro que me limpie el agua del acuario, pero ¿quién me mantiene la estructura, la calidad estructural del propio acuario? Bueno, a ver, el problema es en el propio cuerpo, porque es el mismo cuerpo el que se autorregula y el que mantiene su calidad estructural. De modo que entonces yo tendría que pensar quizás que el mantenimiento de la calidad estructural también es una función homeostásica. Esto no existe en la literatura, es una idea original. Si alguna vez la leen, acuérdense de dónde la escucharon por primera vez. Pero me parece que es verdad. Ahora bien, el mantenimiento de la calidad estructural remite a la histogénesis en cuanto a la construcción arquitectónica de los tejidos. Y la construcción arquitectónica puede ser perfecta, la histogénesis puede ser perfecta o puede ser imperfecta. Y cuando la construcción arquitectónica original de los tejidos es perfecta, nos va a llevar, durante la embriogénesis, a un recién nacido sano. Pero cuando este proceso falla y la histogénesis es imperfecta, nos va a traer un niño con alguna malformación. Y esta es de las más gentiles. Ahora, si yo analizo
el problema en términos de qué le pasa al epitelio gástrico agredido por el ácido clorhídrico que el mismo estómago produce, etcétera, etcétera, me encuentro con la necesidad de la renovación. Y si esa renovación falla, me puedo encontrar con un defecto que vamos a agrupar bajo la idea de displasia. Displasia como histogénesis imperfecta, un proceso de desarrollo celular, de arquitectura tisular que no está funcionando del todo bien y que eventualmente progresará o no a un tumor. Si este defecto se da en la reparación de una herida, pero esta herida es muy superficial, lo más probable es que obtengamos, como después de un magnífico trabajo de restauración arqueológica, un restitutio ad integrum, es decir, no va a quedar ninguna secuela del daño. Pero esto es bastante raro y por lo general, como hacen los japoneses uniendo las piezas con estas partes de oro para resaltar el valor de la historia que subyace a la rotura del jarrón, es probable que tengamos una reparación imperfecta que llamamos cicatriz, pero que claramente está lejos de lo que debería haber sido o de lo que hubiéramos deseado que fuera. Sí, decimos que la cicatriz es un proceso fisiológico, bueno, ok, fenómeno, pero no nos satisface claramente. Jackie es aburrido, venezolana, es atropellada cuando salían de una fiesta por un conductor ebrio, tenía 19 años, eran 4, 2 fallecen, Jackie queda con estas lesiones. Y encuentra la motivación para su vida en modelar para esta campaña que se llama No todas las víctimas de los conductores ebrios mueren, que me parece una lección fundamental que tenemos que, sobre la cual hay que insistir. Hay cosas peores que morir. Pero podría suceder que estos errores se acumularan, como cuando se acumula el plomo en el saturnismo. El cuerpo no es capaz de eliminarlo y se acumula en el intersticio, se atesora. Por eso se le llaman tesaurismosis. Pero la acumulación podría ser como en el Alzheimer, de unas placas de amiloide, y probablemente acá tenga algo que ver la función del sistema linfático cerebral, que no es vascular de la misma manera que es en el ambiente extracraneano. Es una función que cumple el sistema de líquido cefalorraquídeo, en fin, tiene sus peculiaridades. Pero la idea es, se acumula la placa de amiloide, lleva a la destrucción neuronal y completa el cuadro clínico del Alzheimer. Pero si este depósito de sustancias es de grasas, colesterol, en el intersticio de la íntima de las arterias, vamos a desarrollar un proceso de arteriosclerosis que nos tapa las arterias y es la causa número 1 de muerte en Occidente. Pero los procesos podrían no ser acumulativos, sino degenerativos. Pero son errores de la reparación. Y la suma de todos estos errores es lo que conocemos como envejecimiento. El envejecimiento no es un programa, es un error del programa, es un defecto del programa. ¿Por qué? Porque al gen no le interesa. El gen egoísta solo quiere reproducirse. Si llega a los 13 años, pone cumbia y ya está. Se reproduce. No hace falta más que eso. No hay presión evolutiva para que desaparezcan las enfermedades de la vejez. Ahora bien, si todos estos defectos de construcción son posibles, ¿cómo podemos tratarlos? ¿Cómo podemos resolverlos? ¿Cómo podemos pensarlos siquiera? Y vamos a concentrarnos solamente en un grupo para que vean la complejidad que tiene esto. Los PROS son los Peak-Related Overgrowth Syndromes, los síndromes de sobrecrecimiento relacionados con el gen PIK3K. Un grupo muy grande de enfermedades, casi todas, como decía el doctor Papendiek, primarias, es decir, primarias, si acabo de decir que eran relacionadas con el defecto de función del gen, es decir, que en realidad son secundarias al defecto de función del gen. Y acá tengo un problema, ¿qué define lo primario y qué define lo secundario? Y si yo analizo la cadena del gen PIK, a ver si esto anda, ok, acá tengo el PIK, y este grupo de enfermedades está relacionada al gen PIK, pero al AKT está relacionado el síndrome próteo, y en fin, una cantidad de otras enfermedades, y así sucesivamente. Todas estas están concatenadas. Ahora, este problema puede suceder
por una mutación espontánea, somática, en cualquier célula, de cualquier parte del cuerpo. Y es lo mismo que suceda en la pierna o en la mano o en la cara. Es lo mismo que suceda en el primer trimestre o en el último. No, claramente no. Y de hecho, si los niños que recibieron talidomida, en determinado momento van a tener que el bracito creció más o menos, de acuerdo con el momento en que recibieron la talidomida. Pero este tipo de afección, en donde lo que cambia es un gen dentro de un grupo celular, genera un mosaicismo. Es decir, ese niño o esa persona no tiene todos sus genes, todo su genoma idéntico en todas sus células. Tiene diferentes tipos de genoma. Inclusive esto puede cambiar si hay infecciones virales. El virus del herpes, por ejemplo, anida en el ADN y de alguna manera también modifica el genoma del paciente, ¿no? De la persona que lo padece. Esta es una modelo que vivió muchos años acomplejada, se llama Berlange Percelui, y vivió muchos años con un gran complejo por su Klippel-Trenaunay, por las manchas que produce el Klippel. Cuando el paciente empieza a caminar, el niño empieza a caminar, aparecen varices, por eso es un nevo varicoso, osteohipertrófico, le crecen los huesos y los músculos y todo en forma armónica, en forma desproporcionada. Es uno de los síndromes de sobrecrecimiento. Ahora, esto puede haber sucedido porque justamente el PIC, el gen que se alteró, estaba en la raíz del nacimiento de la pierna en el momento en que la pierna nacía. Pero si hubiera sucedido en el rostro, eventualmente hubiéramos podido tener un síndrome completamente diferente. El gen que falló es el mismo, en otro lado, en otro momento. ¿Y qué tenemos? Bueno, un Cloves, ¿qué es esto? Ok, fenómeno, muy bonito todo. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Tratamos los genes? ¿Los reemplazamos? ¿Sería posible? Ojalá, a veces pensamos que es posible, tal vez no. ¿Podemos reemplazar un segmento del gen? ¿Podemos modular la expresión de los genes? La epigenética hoy está más bien enfocada en esto, en cómo hacer para entender cómo de un genoma conocido obtener un riñón arquitectónicamente perfecto. Es el gran desafío de la ingeniería genética. No tan fácil. Pero probablemente nuestro objetivo no sea el tratamiento genotípico, sino más bien el fenotípico. Es decir, ofrecerle a ese niño una vida normal después de una cirugía de reconstrucción que por lo general tiene un abordaje microquirúrgico. Cuando vamos al linfedema nos encontramos con que en realidad hay bastantes confusiones, y si uno vio televisión las últimas 2 semanas se va a dar cuenta de que hay mucho problema con este negocio. Y yo les voy a agregar un problema adicional, porque lo que yo les voy a decir no está publicado, y yo les voy a decir que en realidad lo que está publicado está mal. ¿Por qué? Porque claramente el linfodema va a pasar por 3 etapas. En la primera etapa va a haber congestión, como mostraba el doctor Amore. Faltan los ganglios, se obstruyeron, los sacó el cirujano. Lo que pasa, se obstruye el sistema, se produce la linfostasis, la congestión, como cuando se cae un puente o hay un piquete, y empieza esa congestión a producir un aumento de la presión. La linfa empieza a inundar las paredes de los propios vasos linfáticos, pero la linfa es irritante. Fuera del sistema, irrita el intersticio y provoca una respuesta inflamatoria. Por eso se entiende que el linfedema es un proceso inflamatorio crónico, con un cierto aumento de la temperatura, muy poquito, pero un poquito sube. En fin, y todo este proceso irritativo va a llevar a una respuesta y el cuerpo lo único que sabe hacer son cicatrices. Entonces, ¿qué hace? Vamos a dejarlo como cambios morfológicos. ¿Sí? No sé exactamente qué, esclerosis, después les voy a mostrar una imagen para que vean algo de lo que pasa. Pero claramente si yo tengo congestión, ofrezco terapia descongestiva compleja o procedimientos de restauración funcional microquirúrgicos. Pero si tengo cambios morfológicos y esto ya no es posible, no puedo ofrecer lo mismo, tengo que ofrecer otra cosa. Quizás la lipoaspiración, como propone Brorson, quizás Depocylator o algún otro tipo de aparato que yo desconozco por completo, por eso le puse un signo de pregunta. Pero claramente tengo que pensar diferente, porque no es la misma situación. Pero además, si es un linfedema secundario, por ejemplo, un cáncer de cuello de útero con metástasis inguinales o ilíacas, el proceso progresa de proximal a distal y del centro del eje hacia la periferia.
Y en un mismo paciente me voy a encontrar con que al principio tengo congestión y el resto está sano. Luego, la congestión baja, arriba tengo cambios morfológicos que se expanden hacia la periferia, abajo tengo congestión y más alejado está sano. En consecuencia, yo puedo tener que los pacientes tienen distintos momentos evolutivos, distintos momentos evolutivos de la misma enfermedad en distintas partes del miembro afectado. Esto todos los que trabajamos en el tema lo tenemos claro, pero aún así no está publicado de esta manera. Y esto que les voy a decir ahora es más desafiante todavía, porque en realidad yo interpreto que si un fumador es sometido al estímulo del tabaco durante un tiempo prolongado y la irritación lleva a la degeneración carcinomatosa bronquial, perfectamente podría entender que la irritación crónica de la linfa podría llevar en los tejidos a la degeneración sarcomatosa que se conoce como síndrome de Stewart-Treves. Esto es una audacia, pero está descrito de ese modo. El Stewart-Treves aparece en pacientes que no recibieron tratamiento durante periodos de 6 a 8 años. Es rara. La vez pasada hablaba con Katy Schmitz y me dice, no hay Stewart-Treves. Yo te puedo asegurar que hay. A mí me mandan de vez en cuando una foto diagnosticada como herpes, fiebre de San Antonio, hematoma, culebrilla, lo que ustedes imaginen. Pero el Stewart-Treves en el subdesarrollo latinoamericano existe. De modo tal que la idea es, ok, y si yo no le doy tratamiento al paciente, ¿qué pasa? Y puede pasar esto, justamente, que de un linfedema en estadio inicial congestivo, alguien me diría, esto es un estadio 1, sí, ok, lo que quieran. En realidad lo que me interesa es que cuando hay cambios morfológicos, lo que yo hacía acá posiblemente no funcione. Ahora, ojo, porque el paciente tiene un poco de todo. Entonces, algo de respuesta va a tener, pero no totalmente satisfactoria. Por eso es necesario que pensemos al paciente de una manera mucho más integral y desde diferentes abordajes simultáneamente. Y esto es un Stewart-Treves, parece un moretón, si se toca son nódulos, no está claro si es angiosarcoma o linfangiosarcoma por el grado de diferenciación, es muy parecido al Kaposi, hay mucha controversia. Esta es una foto del New England, en lo que ellos llamaban imágenes clínicas, diagnóstico en imágenes, algo por el estilo. Ahora bien, ¿reparamos o prevenimos? Si yo abordo en forma precoz, me encuentro con estos linfáticos, claros, transparentes, y fíjense, cada cuadradito tiene 1 milímetro, que el linfático mide menos de medio milímetro. Es cirugía, microcirugía submilimétrica, estamos hablando de supermicrocirugía. Requiero agujas de 30 a 50 micras que exigen que la punta del portaagujas sea de más o menos 1/10 de milímetro. Desde luego con microscopios de buena calidad, buena magnificación. El estándar eran 40-50 por, en este momento los japoneses están vendiendo en Japón y en China microscopios con 100 por. A nosotros nos mandan, a Estados Unidos le mandan el de 50, ¿no? Pero ellos se quedan con el de 100. Ahora, si uno demora la cirugía, el proceso lleva a estos cambios morfológicos en el intersticio, en la pared de los vasos linfáticos. Lo describimos como esclerosis, ok, lo que ustedes quieran, pero esto invade la pared del colector linfático y ese colector linfático pierde capacidad de contracción y en consecuencia es menos eficiente, por lo cual la cirugía llegó tarde. Por eso la cirugía en la propuesta de Kojima se hace de distal a proximal. Acá, perdón, quería ir para atrás, puta que me parió, sería para el otro lado. Acá se ve el tejido blanco esclerosado que ha sufrido todos estos cambios. Si uno quiere entrar ahí con un lipoaspirador, es imposible. Les puedo asegurar que hay que trabajar mucho y no saca nada, porque ahí no hay grasa. Ahí, ¿qué hay? No sé, no tengo la menor idea, es un capítulo largo, hay que sentarse a estudiarlo mucho mejor, porque la verdad es que merece esa atención. De modo que entonces, la ansiedad intersticial no sé por dónde pasa, pero probablemente pase primero porque tenemos problemas de diagnóstico. Para mí, la vez pasada hablaba con una paciente que es muy activa en todo este tema de la lucha contra el linfedema y demás, y le preguntaba cómo veía ella el problema.
cuál era para ella el problema, y el problema para muchos que están en el tema tiene que ver con el reconocimiento de la enfermedad por parte de las autoridades, no está en el nomenclador cuando uno quiere ofrecer el tratamiento. Para mí el problema es previo. El problema es que la enorme mayoría de los médicos no tienen la menor idea de que existe el linfedema, incluso oncólogos que deberían saber que por lo menos existe el sistema linfático. Roxon es de Stanford, y en Malmö él decía que en el mundo el promedio de tiempo dedicado a la formación de los médicos en el área de la linfología no supera las 3 horas. No es de sorprender entonces que tengamos un desconocimiento tan grande, ¿no?, en términos generales acerca del problema. Yo creo que el primer ansiolítico es conocer un poco mejor qué es lo que está pasando. Tenemos serios problemas de conocimiento epidemiológico, no sabemos realmente cuántos pacientes hay. Con el tema de Florencia Kirchner aparecieron pacientes de todos lados. Las redes multiplicaron gente que dice, ay, yo también tengo, mi nieta tiene, alguien en la familia tiene linfedema, y son todos pacientes que no están tratados. La invitación nuevamente al Congreso, y muy particularmente a la reunión de documento de consenso en Iguazú, que es sumamente importante, a pesar de que normalmente sucede en el último día del Congreso y todo el mundo se va a la playa. En Iguazú no hay playa. Pero ¿por qué es importante? Porque es el lugar en donde se define el documento que después nos va a dar respaldo cuando vamos a hablar a la Cámara de Diputados o al Ministerio de Salud, y necesitamos que el conocimiento científico avale lo que estamos proponiendo desde la organización del sistema de salud, en el reconocimiento de la enfermedad y de las propuestas de atención. Si no somos capaces de resolver ese problema, vamos a seguir remando en dulce de leche. En fin, muchísimas gracias. Esto es Sara Giovanni, que va a venir al Congreso, si Dios quiere. Miguel la ha invitado y ha aceptado. Es una loca de atar, operada por Corinne Becker, tiene un trasplante de ganglios linfáticos, es modelo profesional. Y entre las cosas locas que modela, hace este tipo de cosas, y el Lymphosaurus Rex es ella misma, y la media de compresión graduada, mostrando que ella es una paciente que puede desarrollar una vida absolutamente plena. Tuvo buena fortuna, se operó a tiempo, hace el tratamiento, está muy bien, pero es el ejemplo acerca de lo que deberíamos buscar. Por eso la invitación es a encontrarnos en el camino. Gracias.